Le han vendido un cuento de hadas sobre el matrimonio. La cultura moderna e incluso muchas iglesias lo presentan como la búsqueda de un alma gemela, esa persona perfecta que completará su vida, sanará sus heridas y le traerá una felicidad ininterrumpida. Su objetivo principal en el matrimonio, le han dicho, es su propia felicidad y realización personal. Pero, ¿y si le dijera que esta búsqueda del alma gemela es una mentira, una idolatría que pone una presión insoportable sobre un ser humano falible y que es la receta segura para la desilusión y la amargura? ¿Y si el propósito de Dios para el matrimonio no fuera su felicidad, sino su santidad? ¿Y si Dios no lo estuviera llamando a buscar un alma gemela, sino un compañero de guerra? La impactante verdad que vamos a explorar hoy es que la historia del matrimonio de Charles Spurgeon, el más grande predicador de su tiempo, y su amada esposa Susana, no fue un cuento de hadas romántico. Fue una alianza forjada en el fuego del sufrimiento. Una historia de devoción inquebrantable en medio de un dolor casi constante. Y es, en su historia, no en las fantasías modernas, donde encontramos el verdadero secreto de un matrimonio que honra a Dios. Este mensaje es para usted, que está soltero y busca desesperadamente a la persona perfecta, o para usted que está casado y se siente frustrado y decepcionado porque su cónyuge no ha cumplido con sus expectativas de felicidad. La mentira del alma gemela es un diagnóstico fatal. Es la enfermedad del romanticismo idólatra. Usted ha hecho de su cónyuge, o de la idea de uno, un ídolo que debe satisfacer las necesidades que solo Dios puede llenar. Y el peligro mortal de esta idolatría es que cuando el ídolo falla, como inevitablemente lo hará, el matrimonio entra en bancarrota emocional y espiritual. Usted cree que se casó con la persona equivocada, cuando en realidad se casó con la expectativa equivocada. La historia de Charles y Susana Spurgeon es el antídoto para este veneno. Su matrimonio no se basó en la ausencia de dolor, sino en la fidelidad a través de él. Él atormentado por una depresión debilitante, ella postrada en cama durante años por una enfermedad crónica. No eran dos amantes perfectos viviendo en un éxtasis ininterrumpido. Eran dos pecadores quebrantados, dos soldados heridos, luchando juntos en las trincheras de la vida, aferrados a su comandante, Jesucristo. En este video vamos a demoler el ídolo del alma gemela y, a través de la historia de los Spurgeon, vamos a construir una visión bíblica del matrimonio. No como un spa para nuestra comodidad, sino como un gimnasio para nuestra santificación y un cuartel para nuestra guerra espiritual. Mientras comenzamos este estudio vital, nos gustaría saber desde dónde nos acompaña. Por favor, deje un comentario abajo diciendo de qué ciudad y país nos está escuchando. Es un gran estímulo para nosotros saber hasta dónde viaja la verdad de Dios. Si vamos a aprender del matrimonio de los Spurgeon, primero debemos abandonar la imagen idealizada de un héroe de la fe y su esposa perfecta. Debemos mirar honestamente el diagnóstico médico y espiritual de su hogar. Su casa no era un palacio de paz ininterrumpida, era un hospital. Era una enfermería donde dos personas profundamente heridas se cuidaban mutuamente con una devoción tenaz. Por un lado estaba Charles. Como hemos explorado en un video anterior, el príncipe de los predicadores era un hombre atormentado por una depresión severa y recurrente. No era una simple tristeza, era una oscuridad aplastante que lo dejaba, en sus propias palabras, al borde de la desesperación. Además, sufría de gota, una enfermedad terriblemente dolorosa que a menudo lo dejaba incapacitado por semanas. Imagínese ser la esposa del pastor más famoso del mundo, un hombre que podía levantar el ánimo de miles de personas, pero que en casa a menudo era un alma abatida, luchando solo para levantarse de la cama. Por otro lado, estaba Susana.
A la edad de 33 años, después del nacimiento de sus hijos gemelos, Susana desarrolló una enfermedad crónica, probablemente una forma de enfermedad pélvica, que la dejó semi-inválida por el resto de su vida. A menudo estaba confinada a su habitación, sufriendo un dolor constante que los médicos de la época no podían curar. No podía asistir a la iglesia de su esposo, no podía acompañarlo en sus compromisos públicos. A menudo el gran predicador llegaba a casa después de haber predicado a una multitud de 6.000 personas solo para pasar la noche como un enfermero, cuidando a su amada esposa postrada en cama. ¿Dónde está el cuento de hadas aquí? ¿Dónde está el vivieron felices para siempre? Su matrimonio no se definía por la ausencia de problemas, sino por la abrumadora presencia de ellos. Spurgeon lo describiría con una de sus analogías agrícolas. Él diría que Dios no prometió a su pueblo un viaje en un barco de placer por un mar en calma. Él prometió un barco robusto que pudiera soportar las tormentas más feroces. El matrimonio de los Spurgeon no era un yate de lujo. Era un barco de guerra constantemente golpeado por las olas del sufrimiento físico y la angustia mental. No era la historia de dos personas perfectas que se encontraron la una a la otra. Era la historia de dos personas profundamente quebrantados que encontraron su suficiencia en un Salvador perfecto. Su unión no fue una póliza de seguro contra el dolor, sino una alianza de pacto para enfrentar el dolor juntos. La pregunta que su historia nos obliga a hacer es esta: ¿está nuestro matrimonio preparado para este tipo de realidad? ¿O está construido sobre el frágil fundamento de la búsqueda de la felicidad personal? Si la base de su unión fue el sufrimiento, ¿cuál fue el secreto de su devoción inquebrantable? Si el matrimonio de los Spurgeon era tan lleno de sufrimiento, ¿cuál era el secreto de su devoción legendaria? ¿Tenían un amor más fuerte, sentimientos más profundos que el resto de nosotros? La respuesta es que su secreto no era un sentimiento más intenso, sino un fundamento más sólido. El matrimonio moderno está construido sobre la arena movediza de los sentimientos y la felicidad personal. Te amaré mientras me hagas feliz. Estaré contigo mientras me sienta enamorado. Es un contrato de consumo basado en el rendimiento emocional. Pero el matrimonio de los Spurgeon y el matrimonio bíblico está construido sobre la roca inamovible del pacto. Un pacto, a diferencia de un contrato, no se basa en los sentimientos o el rendimiento. Es un juramento, una promesa incondicional, una alianza de lealtad jurada ante Dios. No es «te seré fiel si me haces feliz», sino «te seré fiel porque lo prometí», en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. El amor moderno es un sentimiento que puede morir. El amor de pacto es un juramento que debe ser cumplido. Para Charles y Susana, esta no era una idea abstracta, era el ancla de su matrimonio. En las largas noches de dolor de Susana o en las profundidades de la oscuridad de la depresión de Charles, los sentimientos románticos seguramente fluctuaban. La felicidad era a menudo una memoria distante. Si su matrimonio se hubiera basado en los sentimientos, se habría hecho pedazos, pero su devoción no dependía de cómo se sentían, dependía del juramento que habían hecho. La devoción de Charles al cuidar de su esposa enferma no era principalmente un acto de romance, era un acto de fidelidad a su pacto. La paciencia y el apoyo de Susana a su esposo deprimido no era un acto de sentimiento, era un acto de lealtad a su alianza. Spurgeon lo entendería en los términos más profundos. El matrimonio es una imagen del pacto de Cristo con su iglesia. Y como él mismo predicaba, Cristo no ama a su novia, porque ella siempre es hermosa, saludable o feliz. Cristo ama a la iglesia,
porque él hizo un pacto de sangre para amarla hasta el fin. Su amor no es un sentimiento fluctuante, es un juramento eterno. La fidelidad de los Spurgeon, el uno al otro, era simplemente un eco de la fidelidad de Cristo a ellos. Eran, como dice la miniatura, compañeros de guerra, unidos no por la búsqueda de la felicidad, sino por el deber del pacto y la lealtad a su comandante. Este entendimiento del matrimonio como un pacto lo cambia todo. Pero, ¿cómo se veía este amor de pacto en sus acciones diarias? Este amor de pacto no era solo una doctrina que Spurgeon predicaba, era la práctica diaria de su hogar. Sus acciones y las de Susana eran el testimonio vivo de su alianza. Lejos de las luces del púlpito, Charles era ante todo el esposo devoto de Susana. Él entendía su llamado a amarla como Cristo amó a la Iglesia. Y Cristo amó a la Iglesia no en su perfección, sino en su quebrantamiento. Spurgeon veía la enfermedad crónica de su esposa no como una carga para su ministerio, sino como una parte central de su ministerio. Él pasaba incontables horas a su lado, leyéndole, orando con ella, siendo su compañero constante en el sufrimiento. A pesar de su agenda aplastante, a menudo cancelaba compromisos importantes y sentía que su deber principal era estar en casa cuidando a su Susie. Este era el amor de pacto en acción, un amor que se sacrifica, que sirve, que prioriza el juramento por encima de la conveniencia. Por su parte, Susana, aunque postrada en cama y a menudo invisible para el público, era el pilar silencioso del ministerio de su esposo. Ella no veía su enfermedad como una excusa para la autocompasión, sino como su propio campo de batalla. Encontró una manera de ser una compañera de guerra, incluso desde su habitación. Su contribución más famosa fue el Fondo de Libros de Susana Spurgeon. Sabiendo que muchos pastores pobres no podían permitirse comprar libros de teología, ella usó su pequeño presupuesto personal para comprar copias de los sermones y libros de su esposo y de otros puritanos, y los enviaba gratuitamente a miles de pastores en todo el mundo. ¡Qué imagen tan gloriosa! Una mujer postrada en cama, en lugar de hundirse en la amargura, se convirtió en un arsenal teológico que equipaba a un ejército de predicadores del Evangelio. Este era el amor de pacto en acción. Un amor que no se enfoca en lo que ha perdido, sino que usa lo poco que tiene para la gloria de Dios. Spurgeon diría que su matrimonio era como dos árboles plantados uno al lado del otro. Las tormentas de la aflicción, la enfermedad y la depresión azotaron a ambos con una furia implacable. Pero bajo la superficie, sus raíces de pacto se habían entrelazado tan profundamente que se sostenían mutuamente. Cuando el viento soplaba contra uno, el otro le daba estabilidad. Su fuerza no estaba en sus ramas individuales, sino en su raíz compartida. No buscaban su felicidad personal, el uno en el otro. Encontraban su gozo en cumplir su pacto, el uno con el otro para la gloria de su Rey. Este amor sacrificial y práctico, nacido de un compromiso inquebrantable, es lo que transformó su hospital en un santuario. Pero, ¿cuál fue el propósito final de todo este sufrimiento? ¿Cuál fue el propósito de Dios al ordenar un matrimonio tan marcado por el dolor para su siervo más prominente? La teología moderna, que ve el matrimonio como un vehículo para la felicidad personal, no tiene respuesta para esto. Lo vería como una tragedia, una pérdida, una evidencia de que algo andaba mal. Pero la teología bíblica, la teología de la cruz que Spurgeon predicaba, ve algo completamente diferente. Ve un propósito, ve una gloria. La primera lección que su matrimonio nos enseña es que el sufrimiento no es un obstáculo para el plan de Dios. A menudo es el instrumento principal de su plan. Para los Spurgeon, el sufrimiento fue la herramienta que Dios usó para su santificación. Era el fuego del refinador que quema la escoria del orgullo, la autosuficiencia y el amor por la comodidad de este mundo.
La depresión de Charles lo mantuvo humilde y dependiente, protegiéndolo del veneno del orgullo que podría haber venido con su fama mundial. La enfermedad de Susana la obligó a encontrar su valor no en su rol público como esposa del pastor, sino en su identidad secreta como hija amada del rey. Su sufrimiento no fue una pérdida de su potencial, fue la inversión divina que produjo el tesoro de un carácter semejante al de Cristo. Segundo, su sufrimiento fue el campo de entrenamiento para su ministerio. Su dolor se convirtió en su púlpito más poderoso. Charles Spurgeon podía consolar a los que sufrían de depresión con una autenticidad que ningún teólogo sano podría igualar, porque él era su compañero en la aflicción. Sus sermones sobre el sufrimiento no eran teoría, eran testimonios forjados en el horno. Y el ministerio del Fondo de Libros de Susana nació no a pesar de su confinamiento, sino a causa de él. Su debilidad se convirtió en el escenario para el poder de Dios. Una ilustración viva de 2 de Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Su sufrimiento no fue un pasivo para el reino, sino el mayor activo de su ministerio. Spurgeon lo entendería así. Dios es un gran artista, y a menudo usa el cincel más afilado del dolor para tallar las partes más hermosas de su obra maestra. Cada golpe del martillo duele, pero cada uno está guiado por la mano soberana del artista para revelar la imagen de Cristo. El costo del dolor en el matrimonio de los Spurgeon compró una abundancia de santidad, compasión y dependencia en Dios que nunca habrían conocido en una vida de comodidad. Su historia es la encarnación de Romanos 8:28. Dios obrando todas las cosas, incluso la enfermedad y la depresión, para el bien de aquellos que lo aman. Pero, ¿cuál es la lección final que su historia nos enseña para nuestros propios matrimonios hoy? La lección final que la historia de Charles y Susana Spurgeon nos enseña es una redefinición radical de lo que significa un matrimonio exitoso. El mundo y gran parte de la iglesia moderna mide el éxito matrimonial con una hoja de balance terrenal. Los activos son la felicidad, la comodidad, la prosperidad financiera, los hijos exitosos y una vida libre de conflictos significativos. Los pasivos son la enfermedad, la depresión, la lucha financiera y el dolor. Según esta contabilidad, un matrimonio lleno de sufrimiento como el de los Spurgeon sería considerado un fracaso, una pérdida, una unión en estado de bancarrota. Pero su historia nos obliga a romper esa hoja de balance mundana y a auditar nuestro matrimonio con una contabilidad celestial, una que el propio Cristo nos enseña. La historia de los Spurgeon nos enseña que la métrica de Dios para un matrimonio exitoso no es la ausencia de dolor, sino la presencia de fidelidad en medio del dolor. El valor de un matrimonio a los ojos de Dios no se mide por la cantidad de felicidad que produce, sino por la cantidad de santidad que forja. El matrimonio no es, en primer lugar, un vehículo para nuestra comodidad, sino un taller para nuestro carácter. Spurgeon nos enseñaría a hacernos preguntas de diagnóstico diferentes. No, ¿mi matrimonio me hace feliz?, sino, ¿mi matrimonio me está haciendo más santo? No, mi cónyuge satisface todas mis necesidades, sino, ¿estoy sirviendo sacrificialmente a mi cónyuge para ayudarlo a parecerse más a Cristo? Es la lógica del apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El matrimonio de los Spurgeon fue una prueba continua, y en esa prueba su fe produjo el fruto de la paciencia, la devoción y una dependencia radical en Dios. Su sufrimiento no fue un pasivo, fue la inversión divina que produjo el tesoro de un carácter piadoso.
El matrimonio no es un refugio para escapar de la guerra. Es una armería donde dos soldados se ayudan mutuamente a ponerse la armadura de Dios, a orar el uno por el otro y a permanecer firmes en la batalla. El matrimonio más exitoso a los ojos de Dios puede ser aquel que a los ojos del mundo parece el más quebrantado, pero que en su quebrantamiento se aferra más desesperadamente a Cristo. ¿Cómo empezamos entonces a construir este tipo de matrimonio? Llegamos entonces al resumen final de los dos caminos, las dos visiones del matrimonio que compiten por el corazón de la Iglesia. De un lado, el matrimonio del alma gemela, el cuento de hadas del mundo. Del otro, el matrimonio del compañero de guerra, la alianza de pacto de la Biblia, ejemplificada por los Spurgeon. El matrimonio del alma gemela tiene como su fundamento la arena movediza de los sentimientos y la felicidad personal. El matrimonio del compañero de guerra tiene como su fundamento la roca inamovible de un pacto hecho ante Dios. El objetivo del primero es la autorrealización. El objetivo del segundo es la gloria de Dios. El primero ve el sufrimiento como una señal de fracaso, una prueba de que se casó con la persona equivocada. El segundo ve el sufrimiento como el taller de Dios para la santificación, la prueba que forja el carácter. El primero le hace a su cónyuge la pregunta: ¿qué has hecho por mí últimamente para hacerme feliz? El segundo le hace la pregunta: ¿cómo puedo servirte hoy para ayudarte a ser más como Cristo? El matrimonio del alma gemela se desmorona bajo la presión de la enfermedad y la depresión, porque su fundamento no puede soportar el peso de la realidad. El matrimonio del compañero de guerra a menudo es forjado y fortalecido en el fuego de esas mismas pruebas. Uno es un contrato de consumo, el otro es una alianza militar. Spurgeon, sin duda, lo ilustraría así. Imagine dos barcos que zarpan en el mismo viaje. El primer barco, el del alma gemela, es un yate de recreo. Está diseñado para días soleados, aguas tranquilas y cócteles en la cubierta. Su propósito es el placer, pero a la primera señal de una tormenta, sus velas se rasgan, su casco se agrieta y se hunde miserablemente. No fue construido para la adversidad. El segundo barco, el del compañero de guerra, es un acorazado. No es tan lujoso. Está abollado por batallas pasadas. Su propósito no es el placer, sino la misión: atravesar aguas hostiles para llegar a un puerto seguro. Cuando la misma tormenta golpea, el acorazado no se hunde. Puede ser sacudido, puede sufrir daños, pero fue construido precisamente para esto. La tormenta, de hecho, prueba la fuerza de su construcción y la habilidad de su tripulación. Uno es un yate para una fiesta, el otro es un acorazado para una guerra. Estos son los dos matrimonios, el yate del romance o el acorazado del pacto. La pregunta ahora ya no es teórica. Se convierte en la pregunta más importante sobre el tipo de barco que usted está construyendo o en el que está navegando. La pregunta entonces cae sobre usted con todo el peso de su pacto matrimonial o de sus anhelos por uno. ¿Cuál de estos dos barcos ha estado usted construyendo? Mire, su matrimonio ha sido diseñado como un yate de recreo para la búsqueda de la felicidad y la comodidad, o como un acorazado diseñado para la guerra espiritual y la gloria de Dios. ¿Qué sucede cuando las tormentas de la enfermedad, la dificultad financiera o el conflicto golpean? Su primer instinto es quejarse de que el viaje ya no es placentero, o es unirse a su compañero de guerra para luchar juntos en la batalla. Si usted reconoce que ha estado intentando construir un yate en un océano de guerra, si ha idolatrado la idea de un alma gemela y ha puesto sobre su cónyuge la carga insoportable de ser su fuente de felicidad, el llamado del Evangelio para usted hoy es el arrepentimiento. Arrepiéntase de su idolatría romántica. Arrepiéntase de haber exigido de una criatura falible lo que solo el Creador puede dar.
Arrepiéntase de haber basado su matrimonio en el frágil contrato de los sentimientos en lugar de en la roca del pacto. Spurgeon, con la sabiduría de un constructor naval experimentado, le advertiría: insensato, ha hecho una mala inversión. Ha invertido todo su capital emocional en un barco que no tiene quilla. La primera ola de la realidad lo volcará y se hundirá, llevándose su paz con él, dejándolo en la bancarrota espiritual. Él lo llamaría a romper el contrato de sus expectativas mundanas y a volver al plano del arquitecto divino. La elección es esta: continuar invirtiendo en el yate del cuento de hadas, una embarcación hermosa pero condenada al naufragio, o comenzar la ardua pero gloriosa tarea de construir un acorazado del pacto, un matrimonio que, aunque abollado y probado por la batalla, llegará seguro al puerto eterno. La pregunta final que debe hacerse como un diagnóstico es: ¿usted quiere una fiesta o quiere una misión? ¿Un crucero o una alianza de guerra? ¿Busca un alma gemela para que lo sirva o anhela un compañero de guerra al que pueda servir? Esta es la decisión que define el propósito de su matrimonio. Si por la gracia de Dios usted elige la misión sobre la fiesta, si elige ser un compañero de guerra, hay un camino a seguir. Y es sobre los primeros pasos en ese camino de amor sacrificial que concluiremos. Si, por la gracia de Dios, usted elige la misión sobre la fiesta, si desea ser un compañero de guerra en lugar de un alma gemela de un cuento de hadas, ¿cuáles son los primeros pasos para construir un acorazado del pacto? El camino no comienza con un nuevo plan de 5 pasos para un mejor romance. El camino, como siempre, comienza con el arrepentimiento. Arrodíllese, solo o con su cónyuge, y confiese su idolatría. Arrepiéntase de haber exigido de su matrimonio una felicidad que solo se encuentra en Dios. Pida perdón por cada vez que ha culpado a su cónyuge por no ser un Dios perfecto, por no satisfacer todas sus necesidades. Renuncie al contrato de sus expectativas egoístas. El segundo paso es redefinir el amor. Deje de definir el amor como un sentimiento y comience a practicarlo como un verbo sacrificial. Spurgeon diría que el amor bíblico es una elección diaria de morir a uno mismo por el bien del otro. El amor no es preguntar ¿qué puedo recibir?, sino ¿qué puedo dar? ¿Cómo puede servir a su cónyuge hoy? ¿Cómo puede llevar su carga? ¿Cómo puede orar por su santificación? Comience con un pequeño acto de servicio sacrificial, no esperando nada a cambio, como un pago inicial en la inversión de un nuevo tipo de amor. Un amor que imita al de Cristo por la Iglesia. Y el tercer paso es afrontar las tormentas juntos. Dejen de ver el sufrimiento como una interrupción de su felicidad y comiencen a verlo como parte de su misión compartida. Cuando la enfermedad, la depresión o la dificultad financiera golpeen su barco, no se vuelvan el uno contra el otro culpándose mutuamente. Vuélvanse espalda con espalda, mirando hacia afuera, y luchen contra el enemigo común juntos. Oren juntos en la tormenta. Aférrense a las promesas de Dios juntos en la oscuridad. Sufrir juntos dependiendo de Cristo es el pegamento más fuerte que un matrimonio puede tener. Es el mandato de Eclesiastés capítulo 4. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Su matrimonio no es solo usted y su cónyuge, es usted, su cónyuge y Cristo, como el tercer y más fuerte hilo del pacto. Busque al Señor como el capitán de su barco. Someta sus planes a su palabra y descubrirá que el matrimonio no es el fin de su batalla. Es el comienzo de la lucha en una nueva y gloriosa unidad. Esta es la vocación de un compañero de guerra, y es con este llamado final a la lealtad en la batalla que concluiremos. La gloriosa y difícil esperanza del Evangelio no es un matrimonio de cuento de hadas libre de dolor.
es una alianza de pacto lo suficientemente fuerte como para atravesar el horno de la aflicción y salir no consumida, sino purificada. La historia de Charles y Susannah Spurgeon no es, en última instancia, una tragedia. Es la historia de un triunfo. Un triunfo no sobre la enfermedad o la depresión, sino un triunfo de la fidelidad en medio de ellas. Su amor no fue una emoción frágil que dependía de la comodidad, sino un roble robusto cuyas raíces se hundieron más profundamente con cada tormenta. Ellos nos enseñan que el propósito del matrimonio no es encontrar a una persona que nos haga felices, sino encontrar a una persona con la que podamos ser fieles a Dios juntos, en la alegría y en el dolor. Deje de buscar un alma gemela para que lo complete. Busque un compañero de guerra para servir a Cristo a su lado. Abandone la métrica mundana del éxito matrimonial y adopte la de Dios, no la felicidad, sino la santidad, no la comodidad, sino la fidelidad al pacto. El matrimonio no es el fin de su batalla, es el campo de entrenamiento donde se forja un soldado junto a su aliado más cercano para la gloria de su comandante. Si usted decide hoy abandonar la búsqueda del alma gemela y abrazar el llamado a ser o a buscar un compañero de guerra, un aliado en el pacto para la gloria de Dios, declare su nueva vocación. Escriba aquí en los comentarios la frase de nuestra miniatura: no busco un alma gemela, busco un compañero de guerra. Queremos ver una comunidad de hombres y mujeres comprometidos con un matrimonio bíblico, realista y centrado en Cristo. Si este mensaje es el diagnóstico que la Iglesia moderna necesita oír para curarse de su idolatría romántica, dele me gusta a este video para que llegue a más almas y compártalo con todas las parejas, novios y solteros que necesitan una visión bíblica del matrimonio. Por último, suscríbase al canal Príncipe de los Predicadores Charles Spurgeon y active las notificaciones. Juntos seguiremos proclamando un evangelio que no promete una vida sin tormentas, sino un ancla que sostiene en medio de ellas. Que el Señor los haga a usted y a su cónyuge o futuro cónyuge, compañeros fieles en la batalla para su gloria eterna. Amén. Si este mensaje está hablando a tu corazón, quiero animarte a dar un paso más en tu vida espiritual. Hemos preparado el devocional 30 días con Spurgeon, Intimidad con Dios, con reflexiones diarias inspiradas en la palabra de Dios y en los escritos del Príncipe de los Predicadores. Cada día encontrarás dirección, consuelo y ánimo para tu fe. El enlace está en la descripción. Adquiérelo ahora mismo y comience esta jornada de transformación espiritual.